buenos días y bienvenidos a la Iglesia de San Felipe Nisi. Hoy 10 de enero del 2021 celebramos la fiesta del bautismo del Señor. En nuestro bautismo se nos dijo: has sido transformada en una nueva criatura y te has revestido en Cristo. Cada domingo venimos aquí como una nueva criatura, transformados, aunque no tengamos conciencia de ello. El bautismo nos creó de nuevo, nos ha dado una nueva vida. Además, no importa la ropa que nos pongamos, estamos revestidos en Cristo, en lo que hacemos y en lo que notan los demás en nosotros. Esperemos que se demuestre que estamos revestidos en Cristo. Valoremos en esta fiesta del bautismo del Señor a la nueva criatura en que hemos sido transformados. Roguemos por nuestros enfermos: Guadalupe Estrada, Gloria Romero, Virginia Martínez, Ana María Bordillo, Frank Leal, Brian Escalante, Rick Flores, Adela Alaquines, Christine Reyes, Daniel Ramos, Osi Ruiz, Caleb y Mary, Juana Guzmán, Patricia Hernández, Carmen González, Frank Muñoz, Martina Salazar, Olga Consuelo Palova, Johnny Reyes, Severa Pérez, Baltasar Ramírez, Alex Castillo III, Tommy Williams, Elizabeth García, Mario Salinas, María de Salinas, Rosario de Salinas, Leonardo Casillas Jr., Tina Garza, Alisa Hilburn, Mimi Villarreal Campbell, Alisa Christine Edison, Ellen García, Jesús Zúñiga Mendoza, Margaret Aguilar, Mark Aguilar, Juanita Márquez, Susi Carrasco, Sara Plata, Miss Mancha, Blanca Hernández, Vicent A. Granato, Blanca Estela Hernández y Estela Arriaga. Por favor de levantarse, Padre Albert, que preside.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, aquí estamos presentes para celebrar la Santa Eucaristía. Hoy estamos celebrando la fiesta del bautizo de Jesús. ¿Verdad? Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están aquí presentes y también a los que nos están siguiendo por medio de YouTube y de Facebook. Que sepan que estamos rezando por todos ustedes y los que quieran una petición, entonces se nos puede mandar también sus peticiones por medio, ¿verdad?, de YouTube y de Facebook. Hoy estamos celebrando, como dije yo, la fiesta del bautizo de Jesús. También para nosotros es una oportunidad para poder meditar sobre nuestros compromisos de bautizo. ¿Recuerdan cuando fueron bautizados? Había como 2, 3 o 4 adultos. La mayoría de ustedes eran niños cuando fueron bautizados. Y alguien más hizo compromiso en tu nombre, en sus nombres. ¿Verdad? Entonces tú te comprometiste y ellos tomaron la responsabilidad de recordarte en qué te comprometiste o recordarles en qué se comprometieron. ¿Verdad? Entonces es la responsabilidad de cada uno, ¿verdad?, llevar a cabo, ¿verdad?, su compromiso o sus compromisos del bautizo. Y la misa de hoy la vamos a ofrecer por el eterno descanso de Ruth Bernard, Amparo Gómez, Lupe Sánchez y Henry Rodríguez, Evelyn Natardas. Que Dios Todopoderoso Eterno, el mismo los bendiga y los tenga en su mansión celestial. Y rezamos también por Brian Escalante, Gloria González. Que Dios Todopoderoso Eterno, el mismo los bendiga y los cuide. Y también por Lupe Sánchez, que Dios la tenga en su casa celestial. Amén. Mis hermanos y hermanas, vamos a pedir perdón a Dios porque a veces nosotros hemos mandado a volar los compromisos de nuestros bautizos. Por eso vamos a pedirle perdón al Señor, diciendo, yo confieso. Entonces, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios el autor de los cielos, el amados, el autor de los cielos, y la tierra pasa los soles amados. Señor, te amamos. Señor, te bendecimos, todos ellos. Nuestro Dios es la torre de los cielos y la tierra. Yeah.
que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Jesús en salvación. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra pasa los amados. Rey Santo, tú solo es el Altísimo, todo el Espíritu Santo, y la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra pasa los amados. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado cuando fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a sus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado en su templo, un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno.
El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los Hebreos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Queridos hijos, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias.
Palabra del Señor. Pueden sentarse mis hermanos, hermanas. Entonces vamos a reflexionar un poquito acerca del bautizo de Jesús. ¿Verdad? Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces el día de su bautizo se abrió el cielo. Recuerda una cosa, el bautizo abre la puerta del cielo para ti. Y el pecado cierra la puerta del cielo para uno. Voy a decirlo otra vez. El bautizo te abre la puerta del cielo. No te mete al cielo, te abre la puerta. El pecado te cierra la puerta del cielo. ¿Verdad? Entonces, el bautizo no te mete ahí, pero tú tienes que cumplir con tus compromisos del bautizo. Porque una persona bautizada tiene que vivir como una hija o hijo de Dios. Porque en el bautizo fuimos adoptados como hijos de Dios. Me pregunto, Jesús no necesitaba un bautizo porque Él era hijo de Dios. Porque el bautizo te hace hijo de Dios, el bautizo te quita el pecado original. Él no tenía pecado original, ya era hijo de Dios, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Porque cuando María, ¿verdad?, lo tuvo, entonces ella concibió por el poder del Espíritu Santo. Entonces si tenía todo eso. No necesitaba el bautizo, pero Él se bautizó para darnos un ejemplo a seguir. ¿No? Un ejemplo. El bautizo te abre la puerta del cielo. Y el bautizo también te hace hijo de Dios por medio del bautizo. El bautizo de Jesús, lo que nosotros recibimos, ese bautizo te quita el pecado original, te hace hijo de Dios, te da el Espíritu Santo, te hace parte de la familia de Dios, parte de la iglesia. Es uno de los sacramentos que llamamos sacramento de iniciación. Nos inicia a la vida cristiana, a la vida de los hijos de Dios. Lo que pasó en el bautizo de Jesús también va a pasar con nosotros también. Cuando fuimos bautizados también pasó con nosotros también. Cuando tú fuiste bautizado también se abrió el cielo. El Espíritu Santo bajó sobre ti en forma de paloma. Y había una voz. No era voz audible, pero sí había una voz que dijo que ese es mi hijo amado o mi hija amada. En él o en ella tengo mis complacencias. Mi pregunta es hoy, cuando Dios está mirando a ti, mi hermano, mi hermana, Dios puede decir esas mismas palabras de ti. Cuando te mira a ti, cuando te está mirando desde el cielo, puede decir, ese es mi hijo amado o mi hija amada, en él o en ella tengo mi placer. Esa es la pregunta que cada uno tiene que contestar, ¿verdad? Hablar con tu conciencia y contesta esa pregunta. Cuando Dios me mira a mí en ese momento, me está mirando a mí en ese momento, ¿qué está diciendo de mí? ¿Qué está pensando de mí? Él puede decir que yo soy su hijo amado, Él tiene mi complacencia en mí, o su hija amado, y
en mí tengo sus complacencias, y la respuesta solamente cada persona puede contestar. El bautizo es uno de los momentos más preciosos en la vida, ¿verdad? Porque tiene muchos beneficios el bautizo. Cuando fuiste bautizado, había 4 adultos, por lo menos, 4, a veces 2 adultos, a veces 3 adultos, a veces 4 adultos, parados ahí, hablar por tu cuenta, ¿verdad? La mayoría de gente fueron bautizados como niños. Entonces había 2, 3, 4 adultos. Hablaron por su cuenta, se comprometieron por tu cuenta. Y la tarea de los padrinos y padres de los niños bautizados, la tarea de ellos es, porque cuando el padrecito antes de bautizar a un niño pregunta a los papás, ¿qué quieren que hagamos con esa niña, con ese niño? O queremos que usted bautice a la niña o al niño. El padre los haga preguntas, ¿sabes en qué se está comprometiendo? ¿Están dispuestos a educarlo o a educarla en la fe de la iglesia? Y la gente se compromete que dice que sí. Y cuando tú dices sí, está atado. ¿Verdad? Ahí empieza tu misión de padrino de padres, porque el trabajo suyo es, primeramente, tú vas a tener que recordar a ese niño, a esa niña, los compromisos que él o ella hizo el día de su bautizo por medio de ustedes. Tiene que recordar, el padrino tiene que recordar a su ahijado, a su ahijada, y también la madrina, igual. Los papás igual recordar al niño, a la niña, mira tú, en ese día te comprometiste en eso. Los tiene que recordar. Y los padrinos y papás tienen que encauzar a los hijos o a los ahijados el deseo o la sed de conocer a Dios o de seguir a Jesús. Por eso uno tiene que escoger bien a los padrinos. ¿Verdad? Una persona buena, no vas a escoger, por ejemplo, un drogadicto, un borracho. No vas a escoger una persona así. Porque se supone que el padrino también tiene el mismo derechos que ustedes, papás, sobre ese niño o esa niña. Cuando la niña necesita consejos, el niño necesita consejos, puede ir a su padrino, a su madrina para pedir consejos. Entonces, si usted escoja mal, escoja un drogadicto o un borracho, ¿verdad? Entonces no va a guiar bien a su hijo, no le va a dar buenos consejos. Por eso es muy importante escoger bien los padrinos, porque a veces la gente escoge a sus padrinos porque no escojan un padrino, pero escojan a alguien con quien puede estar echándose unas copitas. Eso no está bien. Escojan bien, ¿verdad? Los padrinos. Es una responsabilidad grande. El día de tu bautizo, tú te comprometiste. Te preguntaron, ¿renuncias a Satanás? O sí renuncio. A sus obras, sí renuncio. Sus engaños, sí renuncio. ¿Verdad? Tú renuncias en eso. Entonces, si tú renuncias a esas cosas y luego siga, y tú no estás llevando a cabo tu misión, tu compromiso de bautizo, entonces, porque recuerda que el día que vamos a ese viaje, el viaje solamente uno se va sin maletas. Cuando vamos a ese viaje sin maletas,
ese viaje donde no hay boleto de regreso, que quiere decir la muerte, entonces Dios te va a preguntar acerca de esos compromisos, que tú me prometiste eso. ¿Qué has hecho con esos compromisos? ¿Los mandas a volar o qué? Por eso es muy importante tomar en serio los compromisos de bautizo. ¿Verdad? Por eso tú dijiste que yo renuncio, te preguntaron, ¿renuncias a las obras de Satanás? Y tú dijiste que renuncio. Y luego tú andas allá con hay gente a veces que andan con la Santa Muerte, con San Antonio lo pone de cabeza. Si anda con San Antonio lo pone de cabeza para conseguir novio o novia, algo así. Entonces eso no es, son obras del demonio. O cuando tú agarras a San José, lo sepulta para poder vender tu casa, algo así. Hay muchas cosas, tiene sábilas ahí, eso de como la parte de conejo para protegerse contra, no sé, los demonios. Entonces son obras de Satanás estas. Entonces te está haciendo las cosas que tú habías renunciado a tu bautizo. Entonces no está bien. Sepan que bien que esas cosas Dios castiga bien duro. ¿Verdad? Esas cosas. Entonces, para terminar, solamente quiero hablar un poquito acerca de la campaña del obispo. ¿Verdad? La campaña del arzobispo es que hacemos cada año, porque hay programas que dependen de esta campaña. Hay como 30 ministerios que dependen de esta campaña del arzobispo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entrenamiento de sacerdotes. Hay, por ejemplo, diaconado, ¿verdad? Aquí mandé a una persona de la parroquia para estudiar por 5 años para ser diácono. De esta campaña, dinero de esa campaña del arzobispo, de ahí vienen los fondos para poder financiar, ¿verdad?, los estudios de los sacerdotes, de los diáconos. Hay como 30 programas que tenemos aquí en la archidiócesis que dependen de esta campaña de arzobispo. Entonces, ustedes ven un sobrecito por correo, no lo van a tirar, a lo contrario, agárralo, porque tu participación, lo que da aquí, lo que tú puedes dar, pon ese sobre, eso puede ayudar miles y miles de personas. Y hay personas que dependen de cada año, de esa campaña cada año, ¿verdad? Entonces, yo sé que son momentos difíciles. En ese momento yo entiendo, ¿verdad? Pero tenemos que saber que cuando Dios nos regala un año, cuando Dios nos regala una semana o un día, ese día o ese año, esa semana viene siempre con bendiciones y también con desafíos. Es como una flor, la rosa es muy bonita, todos queremos mucho la rosa, pero la rosa también viene con espinas. Así también con Dios. Cuando Dios nos regala un día, una semana, un mes, un año, entonces viene con bendiciones y también con desafíos también. Entonces es bueno enfocar sobre las bendiciones que hemos recibido y hemos sido bendecidos. Entonces es bueno también que seamos también bendiciones para los demás también. Bendice a los demás. Y una manera buena de hacerlo es participar a esta campaña del arzobispo, ¿verdad? Y para poder mantener, ¿verdad?, estos programas. Muy importante sostener esos programas importantes de nuestra arquidiócesis.
porque si no, sin apoyo de la comunidad, de cada parroquia, entonces esos programas no van a poder funcionar. Entonces, que Dios los bendiga, los cuide, los proteja y sepan que nosotros estamos rezando por ustedes y mándame sus peticiones. Cuando me mandan las peticiones, yo lo pongo aquí en el altar del Señor, aquí en el altar, e invoco a los ángeles que vengan a recoger esas peticiones, que se lo llevan al altar del Padre Celestial. Y que Dios los bendiga, los cuide, los proteja. Quien dice amén. Hermanos, hermanas, pongamos de pie para profesar nuestra fe. Creo hermanos, hermanas, en este momento vamos a ofrecer a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que continuemos en nuestro cumplimiento de la misión de Cristo, acogiendo a todos los que buscan al Señor y bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por los líderes del mundo entero, para que se empeñen en fraguar la justicia en sus respectivas naciones y la paz más allá de sus fronteras, roguemos al Señor. Por los que preparan a los catecúmenos adultos y a los nuevos papás y mamás para el bautismo, para que sean fortalecidos en su ministerio de transmitir su fe y su sabiduría a sus hermanas y hermanos, roguemos al Señor. Por los que carecen de vivienda y por aquellas personas para las cuales una calefacción adecuada está fuera de su alcance, para que se sientan protegidos durante este invierno, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que tengamos conciencia de nuestro llamado como bautizados, de llevar a cabo la misión de Cristo y servir a los demás tal como Él lo hizo, roguemos al Señor. Elevamos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Acepta, Señor, nuestras peticiones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
Oremos, hermanos y hermanas, para el sacrificio. Dios de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautizo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautizo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo, creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres y mujeres, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se manifestará que Cristo, tu Hijo, era ungido con el óleo de la alegría, enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, a una con los espíritus celestiales, te alabamos constantemente en la tierra, diciendo o cantando. En el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, el Señor. En el cielo, en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Amparo Gómez, Ruth Bernard, Lupe Sánchez, Evelyn Netardes, Henry Rodríguez. A quien llamaste de ese mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de sus hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz es siempre con ustedes.
Dinos Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
¿A cuántos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo? Concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, puede sentarse, por favor. Vamos a escuchar la carta que nos mandó el arzobispo. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, conoces la historia del Evangelio de la cara de la viuda. Jesús está mirando a la multitud hacer sus ofrendas a la iglesia. Mucha gente rica hace grandes sumas. Llega una viuda pobre y ofrece 2 monedas por valor de unos pocos centavos. Ella puso más que todos los demás, dice Jesús a sus discípulos, porque ha contribuido con todo lo que tenía. El llamado a la mayoría consiste en ofrecerle todo lo que tenemos a Dios, porque Él es la fuente de todo lo que tenemos y somos. Cada año nos reunimos como arquidiócesis para apoyar más de 30 ministerios católicos vitales que atienden las necesidades materiales y espirituales de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por liderar y servir fielmente a los demás a través de la campaña del arzobispo para los ministerios. A través de sus donaciones, niños y adultos escucharán la palabra de Dios. Los pobres serán atendidos con amor, se formarán nuevos sacerdotes, diáconos y líderes laicos, y todos aquellos en las comunidades parroquiales serán servidos con compasión. Los que se sienten solos, aislados o sin educación también serán cuidados con amor. Juntos nos convertimos en el rostro de Jesús para aquellos cuyas vidas han cambiado para mejor. No es fácil confiar tan completamente, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades. Es aún más difícil imaginar dar los últimos centavos de nuestro sustento, como lo hizo la viuda. Pero nuestra fe nos ofrece la resistencia y el valor que necesitamos para perseverar en hacer el bien. Como mayordomos generosos y discípulos semejantes a Cristo, damos gloria a Dios y a Jesús. Avanzamos juntos en la fe, en la campaña del arzobispo para los ministerios de este año. Por favor, sepa que usted y sus seres queridos permanecen en mis oraciones. Sinceramente, suyo en Cristo, Reverendísimo Gustavo García Siller, Arzobispo de San Antonio. El Señor esté con ustedes. Poderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, y sea por nosotros por siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a amar al prójimo. Esta misa, Santa Misa, ha terminado.
Quiero decir algo más acerca de las escuelas, ¿verdad? Que ustedes, como decía la semana pasada, que abran los ojos, que sepan, es bueno que no solamente dejar a los niños y se van, pero estar seguro que la escuela está respetando, ¿verdad?, las reglas de CDC. Si, por ejemplo, no respetan, entonces si ve que hay algo que no está bien, es bueno hablar, no tengan miedo de hablar, porque la prioridad debe de ser, ¿verdad?, el bienestar de nuestros hijos. No vamos a perjudicar la vida de ellos por razones egoístas. Entonces es bueno abrir los ojos. Nosotros escogimos la gente que van a, como digamos, el school board y también el superintendent. Son personas que ellos ¿verdad?, se encargan de nuestras escuelas. Entonces, pues tenemos que estar también checando para estar seguros que está haciendo las cosas bien. Y si algo que no está en su lugar, tenemos que hablar acerca de eso. Si usted tiene miedo de hablar, entonces tú me lo dice a mí y yo no voy a decir tu nombre, tu nombre no lo voy a decir a nadie, pero yo voy a tratar de solucionar el problema hablando con los que toman decisiones. Muy bien, entonces que lo pase bonito y que Dios os bendiga a todos y siga cuidándose, ¿verdad? Muy bien, entonces dale gas. Señor, tu es espíritu, bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor. Está bien.